Redes sociales. Bienvenidos y bienvenidas a esta noche espectacular donde el Club Atlético Andahuaylas Femenil da a conocer su plantel que estará disputando este campeonato de ascenso femenino para el año 2025. Una vez más reiteramos la bienvenida a todos y cada uno de los amigos y seguidores de las redes sociales, a los hombres de prensa que coberturan todo el acontecer deportivo. Hoy es una noche muy especial donde las señoritas que defenderán las sedas del equipo Atlético Andahuaylas Femenil estarán para darnos a conocer. Antes de presentar a las señoritas, vamos a conocer un poquito más del proyecto deportivo que se tiene y a la vez a conocer al señor presidente del Club Atlético Andahuaylas Femenil, para quien voy a suplicar un fuerte voto de aplauso y le vamos a dar la bienvenida. Buenas noches, el señor Rubén Rafael Serna Rojas. Buenas noches con todos, digna concurrencia, a los equipos de prensa. Hoy día, sábado 17 de mayo, es un día muy importante que creo que marca un hito histórico en el fútbol femenino de Andahuaylas, ya que tenemos la presentación del Atlético Andahuaylas. Agradecer en primer lugar a Dios por permitirme estar aquí delante de ustedes, poder dirigir estas palabras. Agradecer a mis padres, quienes me han forjado con mucha resiliencia en la vida para poder cumplir mis objetivos. Y bueno, partiendo de ello, desde el 2024 me sumé a la familia de Atlético Andahuaylas, que si bien es cierto está conformada desde el 2017, aspirando el ascenso a la Liga 1 del fútbol femenino a nivel nacional, me uní a este sueño con el propósito de impartir la igualdad en la sociedad, ya que bien sabemos que el fútbol masculino está bien laureado en todos lugares. Sin embargo, el fútbol femenino estaba dejado de lado. Entonces mi persona, a través de las empresas que Dios mediante hoy en día puedo comandar en Andahuaylas, ha apostado por este club, ha apostado por este sueño. Y el año pasado quedamos entre los 6 mejores equipos a nivel nacional. Clasificamos a la segunda etapa de la fase macrorregional, donde lamentablemente perdemos por penales. Sin embargo, rescato mucho la experiencia que he tenido, ya que gracias a ello, este año 2025 estamos afrontando con mucha más responsabilidad, mucho más profesionalismo, las riendas del Club Atlético Andahuaylas Femenil. Dicho esto, me enorgullece comentarles que tenemos un comando técnico con bastante experiencia, comandado por el profesor Edwin Reinaga, que desde el 2017 está buscando el ascenso y que ha impartido su conocimiento, esa pasión por el fútbol femenino a las chicas. Y nosotros tenemos un plantel con mucha calidad, un plantel de distintas localidades, no solo de Andahuaylas, no solo representamos a Andahuaylas, representamos a Purímac. Es más, muy aparte de tener chicas de Chalhuanca, de Abancay, de Andahuaylas, de Uripa, se ha sumado también chicas de Ayacucho, que han visto el proyecto serio que tiene este club y la aspiración y el objetivo claro que tiene. Por ello, siendo consecuentes con la finalidad, con el objetivo que tenemos, este año vamos a esforzarnos el doble, tanto en la parte directiva, en la parte del comando técnico, para que lo que yo siempre les digo a las chicas, que solo se enfoquen en jugar. Estas chicas que el día de hoy y que el año pasado estuvieron a un paso de llegar a la Liga 1, años anteriores han tenido que hacer incluso actividades para poder recaudar fondos para jugar. Entonces creo que en el día de hoy una sociedad igualitaria merecen las mismas oportunidades que los varones. Ya que el fútbol femenino está en auge, creo que es momento de apoyar. Agradezco a todos los familiares que se han dado cita esta noche para que vean que realmente el proyecto es un proyecto serio. Sé que hay muchas cosas por mejorar, porque en la vida siempre hay opción de mejora. Pero realmente estamos firmes y conscientes del reto que se nos viene. Ahora nos toca demostrar toda la logística que nosotros mostramos a través de redes sociales o a través de los partidos,
tenemos que demostrarlo en el campo. Y estoy seguro y confío plenamente en las chicas que en las distintas localidades entrenan todos los días y no solo se cuidan dentro del campo, porque ustedes saben que el fútbol también es más fuera que dentro del campo. Tienen que cuidarse en el tema de la alimentación, del sueño, que es muy importante para la recuperación de las deportistas. Entonces, con ello quiero decir que a las chicas estamos tratando de darles, desde mi punto de vista, el trato que ellas siempre han merecido. Y solo espero que nos den muchas alegrías, como me las han dado a mí como presidente del club, que también den a toda la población de Andahuaylas, que dejen muy enorgullecidos a toda Andahuaylas, a toda Apurímac, y por qué no soñar que el año que viene podamos tener Liga 1 en Andahuaylas. Dios mediante ya tenemos la Liga 1 con Chancas, pero por qué no soñar que también pueda venir equipos grandes como Alianza, Cristal, Melgar, la U, Andahuaylas, y en el fútbol femenino. Creo que sería un hecho histórico que sinceramente Andahuaylas tenga las 2 Liga 1 en el aspecto masculino y femenino. Y bueno, sin más que agregar, nuevamente doy las gracias y al igual que nosotros, a todas las personas que están conectadas a través de las redes sociales, que disfruten, que realmente sean parte y los invito a formar parte de este sueño, de este proyecto y que vean que esto lo estamos tomando con seriedad. Esto no es improvisado, se ha estado planificando desde un principio y espero que los frutos se puedan dar y sé que va a ser así. Gracias. Muchas gracias. Un proyecto serio, lógicamente, va a tener muy buenos resultados. Y si queremos llegar a la cima, tenemos que aprender a dar pasos firmes desde el inicio. Y eso nos llena de mucha emoción y de mucha alegría. Claramente decía que el deporte, el fútbol, precisamente se llama disciplina porque solicita y pide que sean disciplinados los que practican este deporte si quieren llegar a la profesionalización. Hay un hecho muy importante. Los técnicos manifestamos de que un deportista, un futbolista, entrena no solamente en la cancha, también lo hace en casa, también lo hace en el colegio, en la universidad. Inclusive entrena cuando duerme. Si un deportista duerme las horas que debe descansar, es parte del entrenamiento. Señoras y señores, sin más preámbulo, vamos a conocer aquellas bravas guerreras que este año nos estarán defendiendo en cada una de las etapas de este campeonato de ascenso femenino, recordando de que ya estuvieron a punto de besar la gloria en el año 2022 cuando se enfrentaron al equipo del Melgar de Arequipa en la ciudad del Cusco el año pasado, quedando también entre los 6 grandes del fútbol femenino de ascenso. Señoras y señores, damas y caballeros, vamos a presentar a quien será la encargada de ser el cerebro, la organizadora de la fiesta deportiva en el equipo Atlético Andahuaylas Femenil. Lo vamos a recibir con mucho cariño a Abigail Marleni Altamirano Osís. Lo recibimos con cariño para que pueda ella deleitarnos. Que se escuche ese cariño, por favor, para Abigail Marleni. Ella en estos momentos viene estudiando lo que es administración de empresas y lógicamente desea ser una gran profesional. Tiene una frase especial: confía en ti, que todo es posible. De este modo, ella será la encargada de distribuir el balón y que todas se queden en las redes del arco rival. Una vez más, un fuerte voto de aplauso para Abigail Marleni Altamirano Osís. Seguidamente, la muralla en la defensa estará encabezada y lógicamente defendiendo cada una de las jugadas del equipo rival para evitar un gol en nuestro arco. Señoras y señores, recibimos a una casi niña por la edad que ella tiene y es por eso que la conocen sus compañeras como Chiqui. Señoras y señores, Miriam Jocelyn Puño Pichigua. Lo recibimos con cariño. Fuerte el aplauso para Miriam. Ella juega como lateral. Lógicamente, como ya mencioné,
Tiene 17 años. Le encanta jugar al fútbol. En el próximo Big Bang, me dicen. Admira a sus padres. Desea llegar a la Liga 1. De los errores se aprende. Qué bonita frase para Miriam Jocelyn Fuño Pichigua. Una vez más, un fuerte voto de aplauso. Muchas gracias, Miriam. La encargada de hacernos gritar y vibrar cada tarde de manera emocionante. Ella proviene desde el distrito de San Antonio de Cachi. Con tan solamente 15 añitos, ella es Luz Clarita Marcas Chipana. Lo recibimos con cariño. Ella es delantera y será la encargada de hacer sufrir al rival, lógicamente. Cantaremos y disfrutaremos de cada uno de sus goles. Celebraremos con ella cada uno de los goles que sean parte de este proceso para llegar a la Liga 1. Agradecemos, como siempre, a Multiservicios Roser, también a Leons Sport y La Mansión Casa Hotel. Una vez más, un fuerte voto de aplauso para Luz Clarita. Sus compañeras lo llaman claramente. Y a continuación, alguien que también se va a sumar al ataque por la extrema derecha, le dicen la chica bomba. Debe ser porque es bien explosiva. Señoras y señores, recibimos con cariño a Merly Pastor Ramírez. Fuerte el aplauso, por favor. Ella se desenvuelve como extremo derecho. Ella también está ya estudiando administración de empresas. Bueno, le encanta practicar el atletismo y fútbol. Admira a sus padres y, lógicamente, al bicho CR7. Desea ser una futbolista profesional. Una vez más, un fuerte voto de aplauso, por favor, para Merly. La defensa de seguro va a estar bien comandada y bien custodiada. Será una muralla. Señoras y señores, también futura ingeniera de sistemas. Ella es Pamely Osjo Inca. Lo recibimos con cariño. Fuerte el aplauso, por favor. Una central con mucho carácter. También con mucha garra, que es lo que se necesita. Admira a sus padres y tiene como meta traer el fútbol profesional a Andahuaylas. Eso nos llena de mucha alegría. Una frase: el fútbol es un deporte de equipo, no de estrellas. Fuerte el aplauso, por favor, para Pamely. Y aprovecho esta frase que es muy común en el fútbol, ¿no? El fútbol es un deporte de equipo, no de estrellas, porque las estrellas están en el cielo. Señoras y señores, yo he tenido la oportunidad de disfrutar y de gritar varios de sus goles. Y esta no será la excepción. Vamos a recibir con cariño a Marleni Cárdenas Osjo. Lo recibimos con cariño. Fuerte el aplauso, por favor. Ella es delantera, con mucha velocidad, mucha garra. Tiene una puntería increíble. De seguro que una de sus metas será convertirse en la goleadora del equipo y, ¿por qué no, del campeonato? Ella también desea llegar a la Liga 1 profesional. De rodillas solo ante Dios, de pie ante el mundo. Una vez más, un fuerte voto de aplauso, por favor, para Marleni Cárdenas Osjo. Ella también es una volante extremo, muy apasionada para lo que es la práctica de este deporte. Ella ya tiene una carrera, es una técnica odontóloga y esta vez nos hará gritar también de emoción con sus goles. Recibimos a Yesenia Pojo Guillén. Fuerte el aplauso, por favor, para Jessie. Volante extremo, le encanta jugar al fútbol. Desea llegar a la Liga 1 profesional. Ganador no es aquel que siempre triunfa, sino quien se levanta después de caer. Interesante, una frase muy especial y muy bonita. Muchas gracias, Yesenia. Y estamos seguros de que vamos a disfrutar de tus goles. Una vez más, un fuerte voto de aplauso, por favor, para Jessie.
Lógicamente, la volante creativa no puede quedarse en manos de una sola persona. Necesitamos de más personas para que puedan hilvanar jugadas, para que puedan crear el grito de gol. A continuación, vamos a recibir a la mediocampista Vivian Nayeli Midma Villavicencio. La recibimos con cariño. Sus compañeras la conocen o la llaman como Mini Veneca. ¿Por qué será? Me dice que también desea llegar a la Liga 1. Encuentra la fuerza para alcanzar tus metas. Es interesante. La mediocampista de buen biotipo. Fuerte el aplauso, por favor. Y aunque muchos no lo crean, ella también cuenta con tan solamente 15 años. Es un buen proyecto deportivo. A continuación, señoras y señores, creo que es la deportista con mayor trayectoria. Ella es de profesión contadora. Sus compañeras la conocen como Joa. Entonces, no queda nada más que recibir con aplausos a Joana Caroline López Alarcón. Fuerte el aplauso, por favor, para Joana. Ella jugó en Play X, Namsop, Unajma, Deportivo Huancaray, Deportivo Educación Física, Club Deportivo Novo Canteiros. Como le dije, ella es de profesión contadora, admira a sus padres y a sus hermanos. También tiene como meta traer al fútbol profesional Andahuaylas. Todo a su tiempo. Hoy lo soñamos, mañana lo logramos. Fuerte el aplauso para Joana. A quien vamos a presentar a continuación, sus compañeras la conocen como Bruja. No por lo malo, sino porque hace magia con el balón. Señoras y señores, ella es Yasmín Robles Rojas. La recibimos con cariño. Fuerte el aplauso, por favor. Ella también es una brava guerrera de la defensa. Es el back central, quien estará rechazando todos los balones. Ella también tiene una amplia trayectoria. Viene del Retamoso, Angelú Lucrecia, Real Apurímac y Fútbol Club Bustaf. Ahora viste las sedas de Atlético Andahuaylas Femenil. Ella es Yasmín Robles Rojas. Señoras y señores, vamos a recibir también con el mismo cariño y con el mismo afecto a la volante Keila Abigail Segarra Meléndez. La recibimos con cariño. Fuerte el aplauso, por favor, para Keila. Ella proviene del equipo del Juan Espinosa Medrano. Tan solamente 17 años. Hay bastante por recorrer y de seguro que ella también va a lograr llegar a la Liga 1, tal como es su sueño en el fútbol. Recibimos una vez más, tributamos un fuerte aplauso para Keila. Muchas gracias. Otra delantera que nos hizo disfrutar, inclusive me dicen que tiene su propio club de fans. Señoras y señores, recibimos a Hilary Roxy Moreno Buleje. Lo recibimos con cariño. Fuerte el aplauso, por favor. Más conocida como Darla. Ella viene del GEM, del Mansop, Unajma. En estos momentos viene estudiando contabilidad. Su hobby es dormir. Bueno, porque solamente durmiendo se puede soñar y los sueños se logran luego de haber soñado. Admira a sus padres, le encanta jugar al fútbol, quiere ser jugadora profesional. Tiene una frase muy especial, dice, sudor, pasión y victoria. Interesante. Muchas gracias. Otra volante de creación. Señoras y señores, vamos a recibir a Erika Lisset Andrade Inga.
Lo recibimos con cariño, por favor. Que se escuche. Ella cita una frase del rei Pelé, do jugador más grande del mundo. Dice, cuanto más difícil es la victoria, mayor es la felicidad de ganar. Juego fútbol porque patear gente es ilegal. Voy a mantenerme lo más lejos posible. Una vez más, un fuerte voto de aplauso, por favor, para Erika. No voy a decir su apodo porque suena un poco agresivo. La encargada de sacar las telarañas en las esquinas del arco, de evitar el grito de gol del rival. Tenemos a la contadora, que también es guardameta del equipo Atlético Andahuaylas Femenil. Recibimos con cariño a Rosenda Buleje Auya. Fuerte el aplauso, por favor. Y hoy estamos llegando gracias también a Multiservicios Roser, a Leons Sport, a La Mansión Casa Hotel. Quiere traer la Liga Profesional Andahuaylas. Un sueño no se hace realidad por arte de magia. Requiere sudor, determinación y trabajo duro. Fuerte el aplauso, por favor, para Rosenda. Ella, si no me equivoco, proviene desde Europa. Bueno, todos conocemos a Euripa como Europa. Es back central con mucho carácter, con mucha potencia y con mucha fuerza. Todas sus amigas la conocen como Pinky. Ella es Naida Quispe Palomino. Lo recibimos con cariño. Fuerte el aplauso, por favor, para Naida. Actualmente ella es docente de educación física. Quiere llegar a la liga profesional. Y hay una frase muy especial de Naida. Dice, si no arriesgas, no ganas. Una frase, bueno, característico de los delanteros, pero lo dice como back central. A continuación, vamos a conocer a la patito del grupo. Ella también es delantera, viene desde Prodar, de la UNAMBA, de Angelú Lucrecia. Por ello entiendo que viene de la ciudad de Abancay. Ella es Sheila Patricia Moya Merma. Lo recibimos con cariño. Fuerte el aplauso, por favor. Tiene un sueño muy hermoso que me conmueve y lógicamente quiebra mis venas, porque creo que es el mismo sentir que yo tengo. Tengo como sueño de que mi mamá esté siempre conmigo. La gloria está en el esfuerzo. Fuerte el aplauso, por favor, para Sheila. Extremo mixto y marcador. Viene del Ayacucho Fútbol Club y Strong Escalu en el departamento de Ayacucho. Señoras y señores, con ustedes, Kelly Figueroa Guamán. Lo recibimos con cariño. Fuerte el aplauso, por favor, para Kelly. Su sueño es jugar en Sporting Cristal, porque ella, pues, fanática del equipo cervecero, del equipo celeste. Su frase, hashtag, date cuenta. No entiendo, pero suena interesante. Ella es Kelly Figueroa Guamán. Viene desde la ciudad de Ayacucho. Una vez más, le tributamos un fuerte voto de aplauso, por favor. Ya me está asustando este equipo, hay bastantes brujas. Vamos a presentar a otra volante mixto. Flor de María Vega Barrientos. Lo recibimos también con mucho cariño. Ella viene de Angelú Lucrecia, Chalhuanca, Real Apurima, Fútbol Club Gustav. Ella es una volante mixto también.
quiere llegar al fútbol profesional. No nos rendimos nunca. En el campo somos uno solo. Precisamente ella es Flor de María Vega Barrientos. Jugar de extremo requiere mucha inteligencia y también mucha velocidad, mucho esfuerzo. Ella es un extremo izquierdo. Señoras y señores, viene también de Real Apurímac y Gustav. Con ustedes, Ana Cecilia Caguana Cárdenas, más conocida como Ceci. Fuerte el aplauso para Ceci. Ella también es docente de educación inicial. Quiere llegar a Europa. ¿A Europa o a Euripa? Todo es parte del proceso, me dice Ana Cecilia. Solo soñando se puede lograr los objetivos. Y eso es importante. Una vez más, Ana Cecilia Caguana. También vamos a recibir con mucho cariño a Nilda Carrión Taipe, más conocida como Nil. Fuerte el aplauso, ella se desenvuelve como marcador izquierdo. Ella me dice que el fútbol es un juego de pasión, pero también de trabajo duro y perseverancia. Su meta es llegar a la Liga 1. Ha estado en equipos como el Malmsop, Unajma y hoy defiende las sedas de Atlético Andahuaylas Femenil. Una vez más, agradecimiento muy especial para Leones Sport. Ellas son nuestras guerreras, quienes defenderán a nuestro equipo, no solamente con garra y con corazón, sino con sudor y muchas veces hasta con lágrimas, porque uno no echa lágrimas solamente cuando pierde, sino también hay lágrimas de alegría. Pero para que esos triunfos se hagan realidad, es necesario conocer al equipo técnico que estará a cargo de dirigir, de acompañar a este equipo, no solamente en las buenas, sino también en las malas. Vamos a conocer quien estará a cargo de auxiliar de campo y recibimos con cariño a Edgar Díaz Aquise. Lo recibimos con cariño, por favor. Será el auxiliar de campo quien estará a cargo del apoyo constante, de estar permanentemente con las señoritas, de estar en contacto directo con la dirigencia, con el cuerpo técnico. Él es el auxiliar de campo, el señor Edgar Díaz Aquise. Muchas gracias. Una vez más, un fuerte voto de aplauso. Y aunque parezca mentira, este debe ser uno de los trabajos más importantes, porque si él no viene, no hay entrenamiento, no hay camisetas, inclusive se podría perder el partido. Señoras y señores, vamos a recibir con mucho cariño al jefe de utilería, Yomar Dávalos Ajegua. Lo recibimos con cariño. Fuerte el aplauso, por favor, para Yomar. Yomar tiene amplia experiencia en este trabajo. Les comento que yo lo conocí todavía como jefe de utilería del José María Arguedas y ahora pues acompaña a este equipo, como es Atlético Andahuaylas Femenil. Muchas veces pensamos de que el técnico lo hace todo, sin embargo es una mentira tremenda, porque el director técnico necesita siempre consultar algo porque no es un sabelotodo. Y ahí llega de manera importante la asistencia técnica. Señoras y señores, recibimos con cariño a María Jesús Vega Jordán, asistente técnico del equipo Atlético Andahuaylas Femenil. De esta manera se viene conociendo a todo el equipo, no solamente deportistas, sino al equipo técnico que estará a cargo en esta temporada 2025
cuyo sueño no solamente de la señorita, sino de todo el pueblo, es llegar al fútbol profesional. Ya lo mencionó el señor presidente del club. Es un hombre muy apasionado. Y si uno quiere lograr algo, el requisito indispensable y ese condimento esencial para lograr nuestros objetivos es la pasión. Y no conozco a alguien más apasionado que al director técnico de este equipo. Recibimos con cariño al señor Edwin Manuel Reinaga Lizarme. Fuerte el aplauso, por favor. El encargado de plantear los partidos, de armar el esquema táctico, lógicamente mejorar el trabajo técnico de cada una de las jugadoras. El mismo que será aplaudido, de seguro, en cada triunfo del equipo. Una vez más, fuerte el aplauso para el director técnico. Y a continuación, señoras y señores, quien estará encabezando a todo este equipo durante este periodo, al presidente del club, el señor Rubén Rafael Serna Rojas. Fuerte el aplauso. De esta manera, amigos y amigas, vamos conociendo a todo el equipo técnico, el equipo de deportistas que este año defenderán las sedas de este importante Club Atlético Andahuaylas Femenil. Estoy seguro que este año besaremos la gloria. Vamos a ir con un video promocional para hacer la toma de la fotografía general. Retornamos en breve a nuestros amigos seguidores de las redes. Adelante, estudios. Club Atlético Andahuaylas Femenil, un sueño que nació con pasión y hoy es orgullo de toda una ciudad. El 15 de febrero del 2017, un grupo de jóvenes universitarias amantes del fútbol decidieron dar un paso valiente, fundar el Club Atlético Andahuaylas Femenil. Su objetivo era claro: abrir un espacio donde el talento femenino pudiera brillar en una organización seria y comprometida, desafiando la idea de que el fútbol era solo cosa de hombres. Desde sus primeros partidos, el equipo dejó huella, lograron importantes triunfos en su primer año y alcanzaron las instancias finales de la Copa Perú Femenina. Hoy compiten por segundo año consecutivo en la Liga de Ascenso del Fútbol Femenino y cuando juegan de locales son prácticamente invencibles a 2.926 metros sobre el nivel del mar, donde el aliento de su gente y la garra del equipo hacen la diferencia. Bajo la conducción de una nueva directiva, el club ha sido renovado con un moderno sistema de gestión deportiva que apunta al crecimiento integral de la institución. Los colores rojo, naranja y amarillo que visten con orgullo no son de casualidad. Representan los celajes de Andahuaylas, símbolo del espíritu guerrero y la belleza de esta tierra. Gracias a todas las jugadoras, entrenadoras y personas que han hecho posible este camino. Vamos Atlético Andahuaylas Femenil. Club Atlético Andahuaylas Femenil. Aplauso, por favor, para ellos y ellas. Es necesario mencionar que aún falta integrarse y por motivos de trabajo no se encuentran presentes la señorita Margot Ramírez, para quien también suplico un fuerte voto de aplauso. Livia Bayón, también un fuerte aplauso. Y Nimia Tapia, una vez más, fuerte aplauso. Es un grato placer para mí presentar a este equipo que de seguro este año nos brindará muy gratas tardes de alegría, de gol y de mucha pasión. Muchísimas gracias y nos tomamos la fotito general, por favor, para todos los medios de prensa.
Ya hemos llegado a la parte final de la presentación del equipo femenil del Atlético Andahuaylas. Muchísimas gracias, muy buenas noches. Si quieran tomarse fotos.